¿cómo estás? Contanos, ¿dónde estamos? Estamos en el Pozo de Luz. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver algo de lo que hemos hecho. Adentro le puse una pelotita de tenis y las botellas las corté desde la base, hice un hilo largo, lo uní y fui tejiendo, sin saber para qué. Después tenía que cubrirlo con 4100 imanes de neodimio de las viejas CPU en desecho de 5000 Gauss en adelante. Tenía que recibir 11 naves. Este fue el primer aeropuerto de naves en el planeta. Las naves no pueden descender a la Tierra porque se desestabilizan. Tenía que hacer una alianza con ellos, provenientes del planeta Osiris. Crearás un arco de luz vibracional. Baja la constelación de Orión, me dijo. Baja las estrellas a la Tierra. ¿Cómo recibías esas palabras? ¿En sueño o en...? No, como lo escucho siempre. Y me hizo marcar en el centro, le hice con el pie así, una X para marcar el centro. Y ahí baja toda la información, cómo van, colores, qué lleva adentro. Bueno, mirá dónde te traje este lugar. Este lugar es fantástico. Estamos en San Marcos Sierra, se llama Pozo de Luz. Y acá nos encontramos con... Néstor Corsi. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Contanos dónde estamos. Estamos en el Pozo de Luz, en San Marcos Sierras. Un lugar lleno de magia. Un lugar que vale la pena descubrirlo porque en este lugar ahora vamos a poder ver las puertas de Ers visibles, no invisibles. A Jacob, que sería Jaco, Profeta Aarón, cada uno viene en una misión determinada. Ella viene para calmar la ira de los hombres en la tierra. Bueno, y esto es así. Es un lugar raro, es un lugar místico, es un lugar que tenés que aprender a creer, o no. Irá mucho en vos, irá mucho en tus creencias, irá mucho en tu forma de pensar. Yo te muestro lo que hay, vos me decís si te gusta, si te agrada, y las conclusiones personales le corresponderán a cada uno de nosotros. Lo único que te digo es que este lugar es una locura. Si uno comparte las creencias, acá tenés el mejor lugar para disfrutar. Y si uno no cree tanto, es medio escéptico, bueno, acá tenés para pasar el día. No deja de ser un lugar interesante. Es como una serie de túneles, de cavernas que uno va recorriendo. Podrás creer o no, pero que es original, que es único, eso no me lo puedo discutir. Y es así, amigo, qué sé yo, qué querés que te diga. Yo te muestro lo que hay. El profeta hace su parte, cuenta su experiencia, cuenta lo que él cree, lo que él dice, lo que él piensa. Opiniones hay muchas, obviamente. Hay muchas encontradas, algunos estarán a favor y otros estarán en contra. Pero esto es Pozo de Luz, San Marcos Sierras, Córdoba. Si te gusta, te muestro. ¿Dónde vamos a estar ahora? Ahora vamos a poder disfrutar desde las alturas las puertas de Ers. Bueno. Después vamos a bajar. Bien. Bueno, sigamos el recorrido, sigamos este sendero, este camino donde nos muestra Chicos, adelante. las cosas que tenés para ver, conocer aquí y las cosas que tenés para ver. Ya te lo dije, las creencias dependerán de cada uno. Este es un lugar hermoso y sin lugar a duda es original. Yo te muestro, vos después decidís. Esto queda San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina.
sin planos, sin arquitectos, sin ingenieros, solo canalizaciones. Así se me ordena hacer. Hazlo de tal medida, así, así, así. Bueno, estos son los resultados. Obras, no palabras. Debajo de esos 7 anillos de las puertas del sol, de los cascos hacia acá, donde se ve el cráter, allí están las puertas de Earth visibles. Este lugar sin duda es un lugar fantástico, increíble, lleno de misticismo, lleno de unas realidades que tal vez nosotros no alcancemos a entender. Néstor, decime, si hay algunas personas que ven este video y te quieren colaborar de alguna manera, no sé, ¿cómo podrían ser? Lo mejor es venir y sumarse. Nosotros no tenemos todo esto se hace con la energía y la fuerza de los demás también. A mí me toca materializarlo, a otro le toca proveer cemento, a otro cal, a otro hierro, a otro piedras, y bueno, a mí me toca materializarlo, y de esa manera esto va creciendo, y cada una de esas personas que se van sumando dejan su energía, o sea que esto no es mío, esto es de todos aquellos que formamos parte de esta gran familia. Perfecto. Jorge, ¿qué opinás? Raro, ¿no? Es raro esto. Es raro este lugar. Pero no conocíamos. No, es emocionante porque vos decís, ¿cómo puede ser toda esta construcción, todo? Las piedras, ¿de dónde traen tantas cantidades de piedras? Son provisiones. Yo creo que acá el terreno es todo arcilloso. En una oportunidad toda la ruta, los 12 kilómetros de la ruta, pasaban los caños de gas, vinieron maquinaria gigante, abajo era todo piedra y las piedras no se podían poner arriba de los caños, y me trajeron todos los camiones para acá. Más de 300 equipos de piedra, un ejemplo. Otras en su momento, cuando tuve la autorización... Carmen, ¿estás sorprendida? Sí, muy sorprendida, un trabajo increíblemente en este medio de la naturaleza que me encanta, y que este señor Néstor lo haga con tanto cariño para todos. Olga, ¿qué te pareció el lugar? Sorprendente. Sorprendente, ¿no? Sí, supera lo conocido. Claro, uno no esperaba encontrarse con esto acá. No. Es una energía distinta. Está bueno que la gente empiece a conocerlo. Sí. Bueno, seguimos recorriendo. Vamos ahora a ver la otra parte más abajo. Susana, ¿qué tal? ¿Qué te parece el lugar? ¿Extraño, raro, Me encanta. místico? Sí, y hay mucha paz, ¿eh? Y esto es así, gente. Corsi, o como lo conocen como Profeta Crops. Ese nombre es debido a su propio apellido pronunciado en ruso. Cada uno de los detalles, disfruten los detalles, obra que tienen más de 20 años, no hay fisuras, no hay rajado, nada. Los patrones ya están incorporados en nuestros genes, venimos con esa información. Vamos a entrar a una de las 21 estaciones de sanación subterráneas. Vamos a estar en vías respiratorias. ...21 estaciones subterráneas. Mirá lo que es este lugar. Wow. Sin duda ese es un lugar que tenés que conocer. Estamos en una de las 21 estaciones de sanación subterránea, estas vías respiratorias. ¿Cuáles son aquellas cosas que en la Tierra pueden hacerte daño a las vías respiratorias? Estamos dejando la sala de las vías respiratorias, donde aquí Néstor nos comentó las 5 causas primarias que afectan a la salud. Esta sería la vía respiratorias, esta sería una de nuestras arterias. Estos brazos que tenemos aquí al costado en construcción se van a comunicar con las otras 20 estaciones de sanación subterráneas. El cáncer de mama no es un daño que el hombre ha creado, que Dios ha mandado a la tierra, sino es algo que lo creamos nosotros mismos cuando usamos antitranspirantes. El cáncer de mama comenzó en los años 60, cuando apareció el antitranspirante.
Seguimos en el recorrido entre estos túneles. Estamos yendo A las puertas de Erx. a las puertas de Erx. Visibles, no invisibles. Ajá, porque hay también invisibles. Invisible para nosotros. La gente dice que se abrió un portal y todo. Yo quiero verlo, a mí no me vengan con historias que no... Yo necesito verlo. Wow, mirá lo que es este lugar. Increíble, mirá lo que es este lugar. ¿Dónde te traje, Pasito? Acá te trae solamente el viejo de Paseos y Destinos. No olvides darnos una mano, colaborar con el canal, suscribirte de alguna manera, ayudar. Cualquier ayuda siempre viene bien. Estamos en un lugar increíble. Muy poco conocido, o por lo menos muy poco visitado por alguien como yo, que no tenía los suficientes datos, los suficientes conocimientos de este lugar. Portal de Hertz. Bajemos ahora hasta ahí, a ver qué nos tiene preparado. Vamos por aquí, vamos a descender. Y vamos a descender hasta ahí, vamos a bajar. Recuerden, para bajar las escalinatas, no bajen de frente por una caída, bajen de costado. Bien con pie. La caída de aquí puede ser mortal, ¿eh? Chicos, ¿se animan? Allá vamos. Bueno. ¿Cuánto tiene de profundo? Hasta aquí estamos 14. Susana, Sí. ¿cómo lo venís trayendo? Hermoso, me encanta. Sí, ¿no? Interesante. Interesante. 24 metros más. Sin duda interesante, sin duda increíble, sin duda extraño. Puedes compartir o no, ya te lo dije, pero tienes que conocer. Quizá haya otra verdad, quizá haya otra realidad. Yo te la muestro. Estoy dando el paso más trascendental de toda la construcción de la Gran Pirámide, que es la apertura de la puerta de la Sala de la Reina, a 38 metros de profundidad, pegado junto a la sala bautismal. Néstor, obviamente terminar todo esto te va a llevar un tiempo y sobre todo algunos vas a necesitar recursos económicos, creería yo. Sí, ahora estoy abriendo adelante un callejón privado lindante al Pozo de Luz, donde van a haber aproximadamente unos 50 lotes. Y en ese lugar, bueno, estoy preparando para fraccionar lotes y con esos recursos retomar las obras. Permitime que te pregunte, los lotes que estás fraccionando, ¿de qué medidas son y qué precio más o menos podríamos estar? Van a estar en $10.000 los lotes y tenemos 20 de fondo por 10 de ancho. Bueno, así que si sabes, si sos de Buenos Aires, si sos de Rosario y querés quizá invertir, quizás colaborar con este proyecto o quizás tener tu propio terreno en San Marcos Sierras, te voy a dejar en descripciones de este mismo video el teléfono de Néstor para que te comuniques con él y hagas las consultas que creas pertinentes. Y ahora comienza la etapa espiritual donde se hace visible lo invisible. En esa gran burbuja donde está la humanidad hoy, a muchos líderes que Dios preparó, instruyó, los capacitó y todo para que nos guíen, nos acompañen, no nos falte nada, les molesta que seamos tantos y quieren sacar la mitad de la humanidad y lo van a lograr. Lo que nos estás queriendo decir es que somos muchos en la Tierra y necesitamos extinguir la mitad de la población. Pero no lo digo yo, así lo piensan los líderes. Y en esa comunicación hace muy poco tiempo le pregunté, Padre, ¿por qué tanta maldad en la tierra? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué tanta maldad? ¿Y sabes lo que me respondió? Ellos están unidos. Ustedes no. Únanse.
Únanse, una y otra voz con una voz quebrada me hablaba y me decía, únanse. ¿Querés unirte? El Pozo de Luz es uno de esos lugares. Qué bueno. Voy a hacer una pregunta tonta, muy tonta. ¿Cómo suena esa voz que escuchás para que los demás podamos aprender algo? ¿Es grave, aguda, suena tranquila, suena oscura, oculta, alta, enorme? Es tan familiar esa voz para mí que desde niño la he oído, que es como que me preguntes cómo es la voz de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo. Se hace una voz tan familiar que no la puedo llegar a describir. ¿Y sabes lo que le pedí toda mi vida hasta hace muy poco tiempo? ¿Qué le pediste? Solo le pedí sabiduría. Y la tenés. Y no quiero más. Tengo mucho para compartir y aquellos que quieran, hay mucho para darles y compartir. Wow, mucha información toda junta, difícil de asimilar. Me llamó la atención también que en sus palabras pudo aclararme que esa depuración de la gente ya está en marcha, ya está aquí entre nosotros, así que sala de la respiración. Según nos contaba el profeta, los 5 problemas principales que te pueden afectar son los pelos de los gatos, el gas que emiten los automóviles y los problemas intestinales de evacuación. ¿Trabaja la vesícula de ella? Sí. Hay que ver. ¿El colesterol y los triglicéridos se le disparan? No se sabe. ¿Edad? ¡Wow! Realmente fascinante. Sería bueno... No deja de sorprender cada paso que damos por acá, cada vuelta, cada laberinto, cada túnel, cada camino. Es increíble. Mucha gente quizá no coincida, pero es lo que tenemos y yo te lo muestro. Con los ojos cerrados para ver si en alguna parte sentís calor. Sí, no, en los pechos. Así, te pones de atrás y te pones las manos acá y vas tocando, levantes los brazos con las axilas, ya le abrazás la mano y todo para saber si tienes calor. Genera confusión, genera preguntas, genera ideas diferentes. Pienso que hay muchas cosas de las que dice que son ciertas ¿Sí? y otras, bueno, que habría que seguir investigando. Y sí. Por ahí es cuestión de creer o no, qué sé yo. Nosotros mostramos lo que hay en este lugar. Vamos a seguir recorriendo. Acabamos de salir acá del área sagrada. Carmen. Me encantó el lugar, ¿Sí? precioso, un trabajo increíble. ¡Wow! Mira, esta bola que está aquí pesa 1600 kilos, hecha con imanes. Antes estaba en otro sector, en las sierras, en Capilla del Monte. Y ahí la tenemos a Heidi. Hola Heidi. Y todo es así. Todo es extraño, misterioso. A veces sí, hasta incomprendible. Pero bueno, de eso se trata este lugar. Lugares extraños, épicos, que tenés que conocer. San Marcos Sierra. Vamos, seguinos. El viejo siempre te muestra lugares que quizá, tal vez, a lo mejor no conocías. Te voy a hacer unos regalos. Te voy a regalar, mira, para los que nuevos, para los que se suscriban en este video, para ellos, una caja de alfajores de Campo del Lago. Y para los viejos, para los que ya venimos, este termito de regalo. Termito para agua fría. Me escribís en este video un comentario, quiero el termo, y lo sorteamos en el próximo video. Este es un lugar de sanación, por excelencia.
agachate ahí en aquel durmiente y mira para acá, para el cuarzo. Decime si el cuarzo, abajo, agachate. Decime si el cuarzo está tocando la punta del eje. O está en el aire. Acá no toca. No toca. No. Muy bien, ahora ven de este lado. Ponte ahí en ese durmiente y fíjate del lado oeste. Si toca. No, oeste, este. Acá. Ahí al lado de él. Agáchate ahí. ¿Toca o está en el aire? Está en el aire. Está en el aire. ¿Cómo? Está en el aire. Está en el aire. El equilibrio, el cuarzo cuando está en su equilibrio perfecto, de acuerdo a su energía, su potencial de energía, puede flotar. Pesa aproximadamente 1600 kilos. Este es un lugar de sanación. De sanación. Nos dejó mudo. Nos dejó en silencio. Nos dejó azorados. Esta pieza estaba en las puertas de Earth, donde, pegado a la sala de la reina, donde en estos momentos estoy llevando a cabo la intención de atravesar ese rey. Allí tenemos el sello. Y aquí tenemos lo que es la imagen con el tercer ojo abierto. Yo veo como un cacique indio. Un cacique indio con su tercer ojo claramente abierto. Ah, mirá, está bien. Esa te quedó, la guardaste. Esa la alcancé a salvar en el momento del atentado. Puedo contarte y ayudarte sobre cualquier debate que querramos llevar a cabo en 7 ciencias. Podemos hablar sobre cáncer, podemos hablar sobre cualquier problema de salud, podemos hablar sobre ingeniería, podemos hablar sobre nuevas energías como el gas solar, podemos hablar muchas cosas. Pero no son cosas mías, son cosas recibidas que se la transmite a la humanidad de manera gratuita, sin ningún interés. Muchas gracias. Te espero. En casa tengo campanitas. Me encanta. La vibración. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Bueno, el lugar es interesante, sin dudas, original. Aquí hay para todos. Los que creen en esto y para los escépticos también, pero todo lo que vemos tiene su cuota de misterio, su cuota de... Mirá lo que es este lugar. No me digas que no es diferente. Yo quizá no llegue a comprender todo esto, pero me llama la atención, me crea curiosidad, me dan ganas de venir a ver, me dan ganas de conocer un poco más. Bueno, aquí estoy, compartiendo esto con ustedes, para que lo conozcan, para que saquen sus conclusiones. Se llama Pozo de Luz, frente al Cerro El Pajarillo.
Vamos a buscar ahora el último sector y nos vamos a despedir de este lugar. Me hace acordar los trabajos de antes que se hacían a mano, con piedra, otras culturas, murallas, paredones, construcciones faraónicas, que no es este caso, pero me trae esos recuerdos. ¿Y paseíto? ¿Qué te pareció? Déjame en comentarios tu opinión, siempre que sea con respeto. No estoy de acuerdo, no me gusta, me agrada, sensacional, lo que sea. Paseos y destino por la Sierra de Córdoba. Gracias por todos, amigos. Sí, jajaja. Nos vemos. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Nos despedimos de este hermoso lugar, de este lugar increíble. Che, nos tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. Chau, chau, nos vemos. Muchas gracias, Néstor. Un placer, nos esperamos. Dale. Nos esperamos a todos. Contanos, ¿cómo llegamos hasta aquí? La gente que no sabe cómo llegar. Mari te va a contar. Mari. Bueno, para llegar al Pozo de Luz en San Marcos Sierras, viniendo por la ruta 38 al ingreso a San Marcos, van a ver 2 carteles sobre el pavimento y van a ingresar Avenida Los Quebrachos, en 2168 es nuestra dirección. Bueno, Los esperamos. todo hermoso. Nos encantó. Nos vemos. Chau, chicos. ¿No se queda para el cabrito? Después se me pidió que vaya a la montaña, al Monte de los Milagros, que está pegado a donde está ahora el templo de los templarios, ahí en la montaña. Ahora tenemos una nueva función que es debajo de cada video vas a encontrar un corazón con un signo peso adentro. Si presionas ahí podrás colaborar también de otra manera con nuestro canal. Muchas gracias a todos, amigos. Esto ha sido Paseos y Destino por las Sierras de Córdoba. Nos vemos.